que siempre sucede cuando hablamos de Cristo o de el cristianismo o de la Biblia, aquí en México especialmente, es que las personas mayormente están de acuerdo con que creen en Jesús o que creen en Dios y algunas veces creen en la Biblia como la palabra de Dios. Pero algo que podemos notar y seguramente te ha pasado es que te dicen esto: yo creo en Cristo, creo en la Biblia posiblemente, pero no creo en la iglesia. Y creo que la iglesia no es necesaria para una vida espiritual. Es triste escuchar esto porque esto revela una falta del conocimiento de lo que es el evangelio. Y hoy es importante para cada uno de nosotros crecer en esta doctrina, la doctrina de la iglesia. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a la doctrina de la iglesia. Pero comencemos con esta pregunta: ¿qué es la doctrina de la iglesia? La doctrina de la iglesia la definimos de esta manera: la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Si tienes en tus notas, vamos a ver una línea donde está el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el día de hoy. En esta línea donde personas que mencionan el Antiguo Testamento, como Abraham, como Moisés, como José, y también personas que se mencionan en el Nuevo Testamento y el día de hoy, todos ellos tenemos algo en común. Y es que pusimos nuestra fe en un personaje, el personaje principal de todas las escrituras, y es Cristo. Los del Antiguo Testamento pusieron su fe futura en el que iba a venir. Los del Nuevo Testamento tuvieron el privilegio de ver y convivir con el que vino. Y nosotros tenemos puesta nuestra fe con el que ya vino y ya hizo la obra completa. Todos estos personajes o todas estas personas, esta comunidad de verdaderos creyentes se define como la iglesia de Cristo, la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Y podemos ver que, por ejemplo, Deuteronomio 4:10 habla sobre convocar al pueblo, y es un término que se usaba en el Antiguo Testamento, convocar al pueblo. Y si vamos al original de ese término, en griego se menciona como eclesia. Y eso lo podemos traducir como al reunir una asamblea, o sea, una iglesia. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, podemos hablar sobre cómo antiguamente los del Antiguo Testamento, en Hebreos menciona el Antiguo Testamento sobre esa gran nube de testigos, de aquellos que conocieron y pusieron su fe en Cristo, y a ellos se le mencionan también como parte de esa asamblea, de esa gran nube de testigos. Entonces podemos observar que el término eclesia o eclesía es reunirse en una comunidad, en una asamblea. Y esa asamblea es la iglesia. La iglesia puede ser de dos formas, o lo podemos ver de dos formas según las escrituras. Es invisible y sin embargo también es visible. ¿Cómo es esto? Pues la iglesia invisible es realmente como Dios lo ve. Y podemos ver esto en el pasaje de segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19 dice: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ve a su iglesia
como a todos aquellos que son sus hijos, que son parte de Dios. Y a veces tenemos o no conocemos a esas personas en diferentes partes del mundo que sus corazones ya han sido transformados y regenerados y se han vuelto hijos de Dios por medio del Evangelio. Y están esparcidos por todo el mundo. Esa es la iglesia invisible, la que no conocemos, la que no vemos. A ese hermano que de aquí, que está seguramente tu vecino o el que vive atrás de tu casa, no conocemos que son creyentes. Y a la vuelta del mundo posiblemente hay más creyentes. Esa es la iglesia invisible, pero sin embargo también es una iglesia visible. La iglesia visible es la iglesia según los creyentes la ven en la tierra. Y tenemos muchos ejemplos, tanto vividos, porque estás sintonizando a la iglesia Vida Vertical, estás viendo la transmisión de una iglesia local. Pero también en la palabra de Dios podemos encontrar que Pablo escribía a la iglesia visible en cada comunidad que existía. Por ejemplo, si lees la carta de 1 de Corintios 1:1, menciona a la iglesia, o 1 de Tesalonicense menciona a la iglesia en Tesalónica. Entonces existe la iglesia invisible como Dios la ve, pero también tenemos que tener en cuenta la iglesia visible, lo que nosotros como creyentes vemos y experimentamos. Pero al entender esto, entonces tenemos que ver a la iglesia local como la iglesia local y la iglesia universal. ¿Cómo es esto? La iglesia local puede ser desde una pequeña reunión de creyentes en una casa, como lo menciona 1 Corintios 16:19, hasta la que está en medio de una gran ciudad, como de nuevo, como la iglesia Vida Vertical, que está en medio de la Ciudad de México. Pero también en la palabra de Dios vemos la iglesia de Corintios, por ejemplo, o de Tesalonicenses. Está ubicada, y todas esas iglesias esparcidas o en pequeños locales conforman iglesias, como valga la redundancia, locales. Pero si vemos la comunidad entera de todos los creyentes en el planeta Tierra, vamos a ver la iglesia universal. Acá quisiera agregar un abreviado cultural. La palabra católico realmente significa eso, universal. Y aunque al escuchar el término católico lo relacionamos con la religión predominante en Latinoamérica, el término en sí no le pertenece a la religión. El término católico significa universal. Y si hablamos iglesia católica, estamos hablando de la iglesia universal. Pero eso simplemente es algo para que entendamos el significado. Las metáforas para la iglesia en la palabra de Dios la menciona para que podamos entender el propósito de la iglesia. Y por ejemplo, la iglesia, la Biblia menciona a la iglesia como una familia. Y podemos ver de diferentes maneras cómo la palabra de Dios nos muestra cómo quiere que conozcamos cómo se expresa sobre la iglesia. Y la iglesia se expresa como familia. Por ejemplo, en 2 Corintios 6:18 habla que Dios es el Padre y nosotros somos los hijos. Y qué hermoso ver a la iglesia de esa manera. También en Efesios 5:32 nos menciona que la iglesia la ve como el esposo y la esposa, que se espera que tengamos esa relación como iglesia. Y en 2 Corintios 11:2 menciona al esposo y la esposa prometida. Como vemos, habla de términos familiares, de cómo nos podemos relacionar Dios y la iglesia, y cómo tenemos que entregarnos a la iglesia de esa manera, vernos que nuestra participación de Dios y nosotros. Pero también habla de una unidad,
como podemos ver en las ramas y la vid. Y lo podemos ver en Juan 15:5, que dice Jesús: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, las ramitas. Fuera de mí nada podéis hacer. O por ejemplo en Romanos 11 nos habla que es un olivo. También podemos ver en las expresiones de un campo de cultivos en 1 Corintios, o de una cosecha. Podemos ver a la iglesia de esa manera. Usa términos para ver la unidad y el propósito de lo que es la iglesia, y también usa otras ilustraciones como piedras vivas en 1 de Pedro o casa de Dios, para hacernos entender que ahí es donde mora la presencia de Dios en Hebreos 3:6. También para entender la función y la importancia de la iglesia, también la Biblia lo menciona como la columna y fundamento de la verdad en 1 Timoteo 3:15. Esto es muy interesante porque ahí es donde tenemos que ver todas las formas en que la Biblia menciona a la iglesia y nos hace, la dibuja de diferentes formas para que nosotros tengamos un entendimiento más claro de lo que es la iglesia y cómo tenemos que valorarla, tanto familiar y relacionalmente, como una forma de hacernos sentirnos unidos a ella, pero también la importancia de su función en nuestras vidas como autoridad. Y por último, y creo que no menos importante, es que la Biblia le llama el cuerpo de Cristo en 1 Corintios 12. El cuerpo de Cristo prácticamente es el representante en la tierra de Cristo mismo. Y yo no sé cómo estás tú ahorita sentado viendo esta transmisión, pero muchas veces esta pandemia nos ha dado la oportunidad de ver a la iglesia y examinar nuestros corazones para ver si la iglesia realmente somos eso, el cuerpo de Cristo. La pandemia nos ha hecho ver y nos ha hecho examinar nuestros corazones si para nosotros este tipo de estudios es importante o no para nuestras vidas. Y te animo a eso y te exhorto a que te puedas sentir parte de tu iglesia. Y si no eres parte de una iglesia, te invito a que te unas a que seas parte de una iglesia. Porque el propósito de la iglesia es muy importante. El propósito de la iglesia en general son tres: la adoración, el nutrir y la evangelización y misericordia. ¿Por qué la adoración? La adoración, como lo menciona en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros, dice así: con toda sabiduría enseñándoos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Parte de la iglesia es que podamos animarnos a alabar a Dios, glorificar su nombre. La persona que es redimida de corazón participa en su iglesia para que podamos adorar juntos a Dios. Y no necesitas en este caso particular estar aquí porque tenemos la transmisión y tú puedes ser parte de la iglesia alabando a Dios. Efesios 1:12 dice: a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar a Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Alabar, glorificar, exaltar el nombre de Dios es parte fundamental y el propósito de la iglesia, entendiendo la iglesia como lo definimos: la comunidad de creyentes verdaderos. Y esta es una de las funciones muy importantes de lo que es la iglesia. Pero aparte de eso, de la alabanza dentro de la iglesia, también está el ser nutridos por la iglesia. Y podemos encontrar en Colosenses 1:28, que dice: a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñándonos a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Cuál es la función de la iglesia en sí? ¿Cuál es el propósito de la iglesia en sí? Que sigamos creciendo, aprendiendo, corrigiéndonos,
amonestándonos y poder aprender con la enseñanza de quién es Cristo por medio del Evangelio. Y así podemos presentarnos a Dios como hombres perfectos, dice la Biblia. Y somos perfectos no por nuestras obras, sino por el mensaje de la palabra de Dios, que es el Evangelio. También dice Efesios 4, 12 y 13, dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la meta de la iglesia para cada persona? Que pueda alcanzar la plenitud de Cristo. ¿Y esto cuánto nos va a llevar? Toda la vida. Y si nos va a llevar toda la vida, ¿por qué no empezar a seguir capacitándonos, seguir siendo entrenados para la obra del ministerio en la iglesia? Entonces, la importancia de pertenecer a una iglesia también es esa, que su propósito de iglesia se cumpla en nosotros, en ser nutridos, capacitados y enseñados para la obra del ministerio. Eso es el propósito de la iglesia, en nutrir. Y como resultado de eso viene la evangelización y misericordia. La evangelización lo podemos encontrar en la Gran Comisión, Mateo 28, 19. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos es parte fundamental de la evangelización. No se puede tener creyentes sin el Evangelio. No puede haber discipulado sin una iglesia que evangelice. No puede haber tampoco misiones sin una iglesia que entienda el Evangelio como comunidad. Entonces, podemos entender que la evangelización es parte esencial de la iglesia. Y ojo, no está hablando de programas o talleres para ser nutridos, clases para ser nutridos o simplemente programas de evangelización. Aunque esas cosas son buenas y nos motivan, la Biblia está hablando de un ser, que esto sea parte de nosotros, de algo continuo, estemos donde estemos, representar a la iglesia. Y aunque también te animo a participar en la evangelización, más que eso, te animo a evangelizar o a ser nutrido por la palabra o también el adorar a Dios como una forma de vida, porque tú eres la iglesia si eres un creyente y te comprometes a una comunidad de pecadores redimidos. Entonces, esta es la función de todos nosotros como comunidad o asamblea: adorar a Dios, nutrirnos y salir a evangelizar y también mostrar misericordia. La misericordia lo vemos en Lucas 6:36, que dice: sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. El poder mostrar la bondad de Dios por medio de la iglesia es dar testimonio de quién es nuestro Padre. Lo importante es mantener el equilibrio de estas tres. No tirar para un lado solamente o para el otro. La idea es mostrar estas tres áreas dentro de una iglesia. Y esto es en general. Podemos mencionar más pilares. En nuestra iglesia como Vida Vertical tenemos 7 pilares. Pero estas están incluidas. Podemos encontrar más, pero en general hemos hablado de estas 3. Juan Calvino dijo una vez: donde quiera que vemos la palabra de Dios predicada en su pureza y oída, los sacramentos administrados conforme a la institución de Cristo, allí no se debe dudar, existe la iglesia de Dios.
Y vamos a ver ahorita las señales de lo que es una iglesia pura. Ya hemos mencionado una de las señales de una iglesia pura, que es la adoración espiritual. Y podemos reafirmar esto en Efesios 5, 18 al 20, que dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestros corazones al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Como vemos, la adoración espiritual y en comunidad es parte esencial. No me imagino una iglesia que no alabe a Dios. Tenemos que entender que una iglesia que no adore, exalte, cante y quiera expresar su amor a Dios por medio de cánticos o alabanzas, realmente ahí tenemos que dudar si es una iglesia, si no expresan de esa manera. Porque la Biblia nos anima a expresar nuestra adoración y nuestro amor hacia Dios. Y en comunidad, para animarnos los unos a los otros a cantar a Dios. También tenemos que ver, para ver una iglesia pura, tenemos que ver el testimonio eficaz de la iglesia. ¿Y cómo vemos ese testimonio eficaz? Pues por medio del discipulado y la evangelización. Una iglesia que conoce el evangelio pero no evangeliza, realmente no está mostrando un testimonio eficaz de quiénes son o en qué creen. Porque Mateo 28, 19 al 20, que es la gran comisión, y ya lo hemos leído, es un mandato para la iglesia. El mandato de ir y hacer discípulos. Parte también de ver un testimonio de la iglesia, unas señales de la iglesia pura, es el gobierno apropiado de la iglesia. Porque sabemos que tiene que tener un pastor, obispos o ancianos. Lo podemos ver en 1 Timoteo 3, del 1 al 13, que es las características, el carácter de estos líderes, obispos, pastores o ancianos, que son sinónimos. También podemos ver otra señal, que es el poder espiritual en el ministerio. Hechos 1:8. El poder que recibimos de parte de Dios es por medio del Espíritu Santo. No por nuestras técnicas o por nuestras metodologías. Realmente es por el poder del Espíritu. Una iglesia que depende del poder de Dios. No solamente depende de nuestras capacidades. Depende del poder de Dios. Y una muestra muy grande de depender del poder de Dios es una iglesia que ora. Otra señal es la santidad personal. Como ya vemos, la Biblia nos manda a ser santos porque nuestro Padre es santo. Y la santidad debe ser parte de la cultura que se defiende dentro de la iglesia. Y como reacción a esto, o una señal también diferente, es el cuidado hacia los pobres. Algunos me han dicho que la iglesia debería cuidar a todos los pobres que conoce. Realmente sería un trabajo muy ilógico cuidar absolutamente de todos los pobres del mundo, pero la iglesia es responsable en primer lugar de cuidar a sus pobres, a la gente que tiene escasez en su iglesia, y así mostramos el amor de Dios. Y luego también con la capacidad que Dios nos haya dado, el cuidar y mostrar misericordia a los demás, a los que no son parte de la iglesia. Pero también existe el mandato de cuidar a todos los que podamos para poder mostrar el amor de Dios. Y por último, ya lo mencioné, es el amor a Dios. El 1 de Pedro 1:8 menciona directamente a quien sin haberle visto, dice así, le amáis. Y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Realmente no hemos visto físicamente a nuestro Dios, pero le amamos. Y la demostración más grande de amor a Dios es cuando nos unimos
con otros pecadores para amarnos en comunidad. Ese es el amor a Dios que se muestra dentro de su cuerpo, que es la iglesia. Otras características muy importantes es la unidad. La unidad dentro de la iglesia es mencionada frecuentemente en diferentes pasajes, pero hay uno en particular que Jesús mencionó y fue una de sus oraciones a Dios, que decía así: la gloria que me diste, en Juan 17, 22, 23, dice así: la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, y en ellos y tú, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como has amado a mí, me has amado a mí. Jesús oró por la unidad de la iglesia. Y una iglesia que no muestra esa unidad es una iglesia que realmente tiene una visión muy errónea de lo que es el evangelio. La unidad es parte importante de la iglesia, porque nosotros estamos unidos no por nuestras emociones, nuestras preferencias. Estamos unidos por Cristo, por el medio de la obra de Cristo en la cruz. Y esa unidad se tiene que demostrar. Ahora, si para Cristo es muy importante la unidad dentro de una iglesia, ¿qué piensa Cristo sobre las divisiones? Las divisiones realmente es algo muy horrible para Dios. Y la Biblia habla fuertes advertencias a los que causan divisiones. Y podemos ver en Romanos 16, 17 que dice así: os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan divisiones y tropiezos contra las enseñanzas de vuestros que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Estas son fuertes advertencias para aquellos que causan divisiones. Dios nos libre de causar divisiones o ser herramientas de división dentro de una iglesia que le pertenece a Cristo, porque la unidad es parte importante para Dios. Otra característica muy interesante es el poder de la iglesia. ¿Cuál es el poder de la iglesia en medio de esta enseñanza? El poder de la iglesia realmente se le dio a la iglesia cuando en Mateo 16, 19 habla de que se les fue entregar las llaves del reino. ¿Esto qué quiere decir? Es admitir personas al reino por medio de la predicación. Y también la autoridad de ejercer disciplina dentro de la iglesia. La iglesia tiene ese poder, el poder de admitir personas y declarar a personas, confirmar su salvación a las personas, confirmar que son hijos de Dios y confirmar que por medio de la predicación ellos entendieron el mensaje del evangelio. Pero de la misma manera, ese mismo poder fue otorgado con la autoridad de ejercer disciplina dentro de la iglesia. Y esa disciplina es ejercida por medio de los ancianos, obispos o pastores de la congregación. Y la congregación participa en muchas ocasiones de esa disciplina. La disciplina eclesiástica es un tema muy controversial para muchos, pero es necesaria dentro de una iglesia sana, porque la disciplina eclesiástica es la restauración y la reconciliación al descarriado, porque muy en claro la palabra de Dios deja en Hebreos 12:6 que porque el Señor al que ama disciplina, y la disciplina es esencial. Si no se muestra una disciplina correcta, bíblica dentro de una iglesia, entonces ¿cómo vas a poder decir que hay amor de Dios para los descarriados o las personas que no se quieren arrepentir de sus pecados? Es importante entender
la disciplina de la iglesia. Dios, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Nosotros somos hijos de Dios. Impedir que el pecado se extienda es parte de la disciplina de la iglesia. 1 Timoteo 5:20 nos dice que a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Y reprender es parte de amar, porque es un mandato de Dios para la iglesia, para todos nosotros. Y dejar a alguien en su maldad es falta de amor. También la disciplina es necesaria para proteger la pureza de la iglesia y el honor de Cristo. Efesios 5:27 dice, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y cuando hablamos de disciplina, tenemos que hablar también del gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia que consideramos bíblica es que el gobierno es de ancianos, de una pluralidad de ancianos. ¿Y qué significa esto? Que una iglesia debe tener pastores, supervisores o obispos. Y podemos ver varios pasajes de esto, como Hechos 14:23, que dice dice así, después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Cuando la iglesia estaba empezando y estaban creciendo las iglesias, se estaban plantando ancianos en las iglesias como autoridad. También podemos verlo en Tito, un mandato que Pablo le mandó a Tito en Tito 1:5. Dice, por esta causa te dejé en Creta, dice Pablo a Tito, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Entonces el mandato fue bien claro, es examinar para poner ancianos como autoridades dentro de la iglesia. Y las funciones de la iglesia realmente, de las autoridades, de los ancianos, es como eso, una autoridad para gobernar a la iglesia, también para enseñar y obviamente hay una parte que a no todos nos gusta, pero es necesaria dentro de una iglesia, es la exhortación. Entonces, las tres funciones de prácticamente los ancianos es la autoridad para gobernar, enseñar la palabra de Dios y la exhortación. ¿Por qué la exhortación? Algunos dicen, porque es un mandato. Un mandato, por ejemplo, en Tito 1:9 nos enseña que dice así, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a las enseñanzas, para que seas capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen esa sana doctrina. El carácter de los que tienen autoridad dentro de una iglesia es exhortar, obviamente en amor, animarlos a ser corregidos. Y todo esto, ¿a qué nos lleva? Nos lleva simplemente a entender que ver la iglesia, ver la hermosura de la iglesia es verla como la manifestación del evangelio en nuestras vidas. ¿Cómo se relaciona esta doctrina de la iglesia juntamente con el evangelio? Esta doctrina realmente confirma mi salvación. ¿Por qué? Porque si tú estás en una iglesia, adivina qué, Hechos 2:47 dice esto: alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Si tú llegaste a una iglesia y eres parte de una iglesia, no es solamente por casualidad, el Señor te trajo. El Señor te trajo porque Dios va añadiendo a las personas que Él ya lo tenía preparado para que fueran salvos. Y eso nos confirma que somos hijos de Dios. Así que esto quita cualquier idea de que puedes seguir a Dios y tener una buena relación con Dios sin la iglesia. Porque es el Señor, si eres un hijo de Dios, te lleva a morar y ser discipulado por medio de una iglesia. Otra forma es para saber si el amor de Dios está en mí.
La iglesia me muestra eso. Por ejemplo, en 1 de Juan 4:7 nos dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, si tú conoces a Dios, no puedes aislarte, no puedes ser llanero solitario. Necesitas mostrar ese amor en una comunidad de pecadores redimidos. Y por ejemplo, 1 de Juan 4:21 también dice: y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Y dónde vas a demostrar eso? El mejor lugar que Dios preparó es dentro de una iglesia. Y algo también muy interesante que se relaciona con el evangelio es para vivir la voluntad de Dios. Porque creamos o no, si tú no quieres considerarlo, ya no es culpa mía, pero es un mandato de Dios. Y dice 2 de Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios murió no solamente por ti, Dios murió por su iglesia. Y si Dios murió por su iglesia para darles vida, ¿quiénes somos nosotros para despreciarla? Esta doctrina es muy importante. ¿Y por qué es importante esta doctrina? La doctrina es importante para nuestro discipulado. Por medio de la iglesia aprendemos a ser y ser discípulos de Cristo. Porque por medio de la iglesia somos capacitados para predicar el evangelio y vivir el evangelio, según Mateo 28, que nos había mandado el Señor. También para ser capacitado es necesaria la iglesia. Ya hemos visto Efesios 4:12, que dice: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Estamos llamados a edificar a este cuerpo de Cristo por medio de la capacitación dentro de la iglesia y poder poder regir esa capacitación y mostrarla dentro también de la iglesia y así ser de bendición a otros. Otra forma de la importancia de esta doctrina, es para obedecer a Dios. Hebreos 10 habla de que nos manda a congregarnos. Y congregarnos habla del término eclesía, de este grupo de asambleas. Dios nos manda a congregarnos y nos anima a hacer buenas obras con esa congregación. Entonces, es un mandato de Dios que nos dirige en nuestros corazones a vivir en comunidad. Y por último, para adorar a Dios en la congregación. Salmos 22:22 dice esto: hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. No sé si has conocido la importancia de cantar en comunidad, pero si has tenido la experiencia y tienes la bendición de pertenecer y ser miembro de una iglesia local, verás lo hermoso que es alabar a Dios con otros. Hermanos, ya se acerca el tiempo de poder reunirnos físicamente y espero que tu hambre por alabar juntos, estudiar la palabra juntos, practicar el evangelio juntos, sea algo que te motive este 7 de mayo, poder congregarnos juntos para poder estudiar la palabra de Dios y vernos las caras y poder convivir. Así que te animo a esto. Y esta doctrina es importante, es muy importante porque estamos hablando de tu familia. Si tú eres miembro de una iglesia local, estamos hablando de tu familia. Somos hermanos en Cristo y cada quien pertenece a una iglesia local. Por última exhortación, deseo animarte a que si no has estado conectado con tu iglesia, si no eres parte de una iglesia, te animo a que apresures tus pasos, porque con pandemia o sin pandemia podemos unirnos con la iglesia local. Dios nos ayude. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de tener esta doctrina como importante para nuestras vidas. Ayúdanos a poder transmitir, no solamente con nuestras palabras, que es importante también, Señor, usar nuestras palabras para transmitir la idea, sino con nuestras propias vidas, Señor, que la gente pueda ver un gozo en nuestras vidas de sentirnos parte y ser parte de una iglesia local, porque es parte de lo que tú mandas en tu palabra, lo que te agrada a ti, lo que tú has diseñado para que el evangelio se vea cada vez más hermoso y tu gloria resplandezca, y que el nombre de Cristo sea manifestada en medio de una ciudad o una localidad. Señor, gracias porque podemos juntos estar por estos medios. Pero también te pido, Señor, que si hay hermanos desanimados o que se están descarriando por medio de no reunirse físicamente, yo te pido, Señor, que tú hables a sus corazones y que este tiempo en que vamos a reunirnos pronto puedan tenerlo como prioridad en sus vidas para poder cumplir tu palabra y obedecerte a ti como Padre. Querer juntarse con otros hermanos para vivir el evangelio juntos. Señor, ayuda también a personas que creen que se puede vivir el evangelio como llaneros solitarios. Señor, tú hablas a sus corazones y capacítalos para entender que tu palabra habla con mucho amor y con mucha prioridad el reunirnos en comunidad. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.